Saludos. Hoy nos embarcaremos en un viaje por el tiempo para conocer un poco de la historia del aprendizaje. La educación ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en todas las sociedades a lo largo de la historia. En su esencia, la educación es mucho más que la transmisión de conocimientos. Es el proceso que da forma a la mente, el carácter y el futuro de las personas. Es el faro que guía a las generaciones venideras hacia el progreso y el éxito en un mundo de constante cambio. La educación no solo potencia el crecimiento intelectual de las personas, sino también fomenta valores fundamentales como la empatía, la tolerancia, la ciudadanía activa. A través de la educación, las sociedades forman individuos capacitados para contribuir al bienestar común y enfrentar desafíos que en el mundo se les presenta. En este video exploraremos cómo la educación ha evolucionado a lo largo de la historia, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, y cómo estas transformaciones han dado forma a las características educativas de cada época. Entender esta evolución nos permitirá apreciar mejor el papel crucial de la educación en la construcción y el desarrollo de las sociedades a lo largo del tiempo. En civilizaciones antiguas como Sumeria, Egipto, Grecia, Roma e India, la educación tenía una importancia significativa. En Sumeria y Egipto se formaban escribas y sacerdotes, con un enfoque en la escritura y las materias. En Grecia, la educación era integral, con un énfasis en el desarrollo del cuerpo y la mente. Roma se centraba en la formación de ciudadanos libres, enseñando la retórica y la ética. En la antigua India, la educación estaba basada en textos religiosos y dirigida por gurús en el desarrollo espiritual. La importancia de la educación en estas civilizaciones radicaba en la formación de ciudadanos, líderes y expertos, sentando las bases para futuros sistemas educativos y contribuyendo al progreso cultural y científico. En la Edad Antigua, la educación abarcaba temas como la lectura y la escritura, matemáticas, filosofía, ética, historia, mitología, ciencias naturales, educación religiosa, artes, música y educación física. Sin embargo, el acceso a la educación completa variaba según la civilización y la posición social, y generalmente estaba reservado para las clases gobernantes y sacerdotes. En la Edad Antigua, los educadores incluían maestros privados, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, sacerdotes y sacerdotisas, tutores reales, escuelas de filosofía, escritores y autores de textos educativos, médicos y astrónomos. La educación estaba a menudo reservada para las élites y las clases gobernantes y variaban según la civilización y la religión. En la Edad Antigua, ser un estudiante implicaba educación en grupos pequeños o individuales, aprendizaje a través de la memoria, énfasis en la retórica, enseñanzas por maestros privados, disciplina, educación limitada para las élites, enfoque en temas religiosos, escasez de recursos escritos, formación práctica en algunas sociedades y la falta de comodidades moderadas en las aulas. La educación está estrechamente ligada a la posición social y a la disponibilidad de recursos escritos. Era limitada. El propósito de la educación variaba según la civilización y la época. Sin embargo, en general, la educación tenía como objetivos fundamentales la transmisión de tradiciones culturales, la formación cívica, la preparación para roles sociales y profesionales, la preservación del conocimiento, la formación de líderes y gobernantes, el desarrollo de las actividades prácticas, la conexión con lo divino, la transmisión de valores morales y éticos. La educación desempeñaba un papel crucial en la identidad cultural y en la preparación de generaciones futuras, aunque no estaba universalmente disponible y estaba fuertemente influenciada por la posición social y el estatus de la familia del estudiante. En la Edad Media, la educación estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia Católica y se centró en la enseñanza de la fe cristiana.
Los monasterios y abadías eran importantes centros de la educación, donde los monjes y frailes enseñaban a los jóvenes. El sistema educativo medieval se basaba en, en el trivium, gramática, retórica, dialéctica y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Y la teología era una disciplina central. Las universidades surgieron en esta época con un enfoque en temas como la teología, filosofía y derecho. La educación medieval estaba limitada a la élite y estaba fuertemente enfocada en la enseñanza religiosa. La Iglesia desempeñó un papel muy dominante en la organización y control de la educación, y esta influencia dejó huella duradera en la pedagogía y la educación superior. En la Edad Media, el plan de estudios se centraba en temas religiosos y teológicos. Con la teología como disciplina central, los estudiantes estudiaban una teología filosófica, eclesiástica y artes liberales. Se prestaba especial atención al latín como lengua fundamental para comprender textos religiosos. Además, se enseñaba derecho, medicina, retórica y oratoria, y se daba importancia a la música y a la historia, especialmente la sagrada. La educación estaba dirigida principalmente a la élite y al clero, y las oportunidades educativas para las mujeres eran limitadas. La vida de los estudiantes medievales se caracterizaba por una disciplina y enfoque religioso, la vida en comunidad y las limitaciones sociales. A pesar de estas diferencias, la educación era fundamental en la formación de las mentes de la Edad Media y contribuía al desarrollo de la sociedad y la cultura de la época. Durante el Renacimiento hubo una revalorización de la educación clásica y una promoción del humanismo, pero esta educación estaba principalmente disponible para la élite. En la Ilustración se enfatizó la razón y la ciencia, se abogó por la educación pública y universal, y se promovieron métodos pedagógicos innovadores. Juan Luis Vives destacó las humanidades, la educación integral y la observación, mientras que Juan Homos Comenio abogó por una educación universal basada en la experiencia y la inclusión, y la enseñanza en la lengua materna. Estos cambios sentaron las bases de la educación moderna. El propósito de la educación contemporánea es el desarrollo integral de los individuos, la preparación para la vida en la sociedad y la futura. La promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión, el fomento de las habilidades del siglo XXI, la creatividad y la innovación, la preparación para el mercado laboral, la formación de ciudadanos responsables, la promoción de la sostenibilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto implica una educación que va más allá de de la adquisición de conocimientos académicos y se enfoca en el desarrollo de habilidades, valores y actitudes que permiten a los individuos contribuir positivamente a la sociedad y afrontar desafíos del siglo XXI. La educación ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, desde una instrucción elitista en la antigüedad hasta una educación más inclusiva y orientada al desarrollo personal en la época contemporánea. Esta evolución continua de la educación nos lleva a reflexionar sobre su papel en la sociedad actual. La educación sigue siendo fundamental para preparar a los individuos en un mundo en constante cambio. Los sistemas educativos deben adaptarse para desarrollar habilidades y competencias relevantes para el siglo XXI, promover la igualdad de oportunidades y fomentar la creatividad y la ciudadanía activa. La educación no solo es un medio para adquirir conocimientos, sino también un medio para empoderar a las personas y mejorar la sociedad en su conjunto. Invita a los espectadores a reflexionar sobre cómo la educación puede seguir evolucionando y desempeñar un papel fundamental en la construcción de un mejor futuro.